Y hoy el tema lo vamos a manejar bajo el título ¿Cuándo y cómo Jesús vendrá? Es una pregunta, ¿cuándo y cómo Jesús vendrá? Y yo leo, ustedes escuchen mientras yo leo este pasaje de Primera Tesalonicenses. Dice la Biblia, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense o animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos hables en este día. Yo te pido que el Espíritu Santo que está en este lugar, que ha estado mientras adoramos tu nombre, encendiendo nuestro corazón de pasión en alabanza a ti, ahora nos encienda el corazón de pasión por recibir de la misma forma tu palabra. Señor, tu palabra es viva y es eficaz, y tiene el poder para transformarnos, para cambiarnos, para discernir las intenciones de nuestro corazón y para formar la vida de tu Hijo en cada uno de nosotros. Por eso yo oro que ahora este pasaje sea tomado, esta escritura sea levantada, inspirada por el Espíritu Santo, y se vuelva vida entre nosotros. Úngeme para hablar tu palabra y úsame como instrumento en tus manos. Y prepara el corazón, los oídos, el intelecto, Señor, las intenciones, las voluntades de cada uno de nosotros, de manera que podamos recibir esta palabra y se siembre en nosotros para que produzca fruto para vida eterna. Yo bendigo la iglesia en el nombre tuyo, Padre, en el nombre del Señor Jesús y del Espíritu Santo, y te pido que te glorifiques ahora como lo has hecho hasta este momento. Que cada persona de Dios aquí o tal vez a través de la internet se pueda en esta mañana conectar con tu presencia más que todo y ser edificado por ti para la gloria de tu nombre. Te bendecimos y te decimos: háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Hay 4 palabras que quiero destacar en este pasaje que Pablo escribe. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo Primera Tesalonicenses capítulo 4, cuando él hablaba de que no ignoremos lo que va a pasar con los que duermen o los que murieron en el Señor. Y él hablaba del sonido de trompeta, la voz de mando, la voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitando primero para luego nosotros levantarnos en el aire e ir con el Señor. ¿Recuerdan eso? Y hablaba de la esperanza que tenemos de que ya sea que muramos en el Señor o estemos vivos, la verdad es que los que están en Cristo seremos levantados y estaremos con Él para siempre. Alguien diga amén. Alguien diga amén en medio de la iglesia. Ahora Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 5 nos dice cómo y cuándo Jesús vendrá. Y por eso yo he titulado esta enseñanza hoy: ¿cómo y cuándo Jesús vendrá? ¿Será que nos dice el mes, el día y la hora? La Biblia no nos puede decir eso, porque el propio Señor dijo que nadie sabe ni el día ni la hora en que Él mismo, el Hijo del Hombre, regresaría. Así que cuando nos referimos al cómo y al cuándo, son las características que destaca la Biblia de cómo será esa venida y en qué tiempo, bajo qué características en ese tiempo el Señor volverá. Así que permítanme en esta mañana destacar 4 palabras, y la primera es sorpresa. Alguien diga conmigo: sorpresa.
Como dicen los niños en un cumpleaños a otro cuando lo estamos esperando, ¿no? Están esperando que entre el que cumple años y cuando abre la puerta le dicen ¡surprise! Dice la Biblia y escribió Pablo estas palabras. Hermanos, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba acerca de la venida del Señor, porque parece que la iglesia estaba entrenada en estos temas y lo sabía muy bien. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Te pregunto, si has tenido alguna vez la experiencia de que un ladrón se te mete en la casa, ¿lo estabas esperando? Es más, le dejaste un cartelito en la puerta y le dijiste, la llave está debajo de la alfombra y el código de alarma es este, para que entrara sin problema. ¿Lo hiciste? Porque lo estabas esperando. Lo que el Señor está diciendo es, el mundo en el cual vivimos está hoy en sorpresa y estará en sorpresa, en actitud de sorpresa, hasta el día que el Señor venga. En otras palabras, la humanidad a la que pertenecemos jamás estará preparada para la venida del Señor. ¿Lo escuchaste? Y en parte quizás es, y sobre todo esto va a ir en aumento, porque se han levantado demasiadas personas a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos años y en las últimas décadas, demasiados individuos que toman la Biblia y tratan de ponerle fecha, día, hora, mes, lugar exacto en el que Jesús va a venir. Y el mundo en el que vivimos se está cansando de tantas profecías. Así que en parte esta actitud de sorpresa es porque la humanidad va a desarrollar una actitud de rechazo y de querer ignorar la venida del Señor, porque dicen, esto es más de lo mismo. Cuando le digamos, mira, la Biblia habla de que el aumento de terremotos, de que el aumento de catástrofes, de que el aumento de guerras, de que las hambrunas y las pestes, de que estas circunstancias y estas características anuncian que Cristo está por venir, ellos van a decir, eso me huele a lo que dijo tal profeta, tal día y tal mes, y Cristo no vino. Eso me huele a profecía maya de que en el 2012 se acababa el mundo. Eso me huele a aquella propaganda de que cuando llegara el año 2000 ya no estaríamos aquí porque las computadoras no estaban codificadas para después del año 2000. ¿Se recuerdan de todo aquel fenómeno? Y el mundo temblando porque en el 2000 se acababa el mundo. Y estamos aquí todavía. En el 2012 se acababa el mundo otra vez porque los mayas ya no tenían más nada que decir en su calendario. Y resulta que después tuvieron que reinterpretarlo. Y hace unos días, el día 23 de septiembre, según un señor David Meady, él salió con una supuesta profecía que la alineación de las estrellas estaba en concordancia con Apocalipsis capítulo 12. Cuando pasó la noche del 23, al siguiente día, el 24, él reestructuró su profecía. Y él dijo que en realidad no era el levantamiento de la iglesia ni nada por el estilo, sino que era un anunciamiento de que en octubre comienza algo. Entonces ya está preparando a la gente para el mes de octubre, y lo peor es que hay personas que alimentan esto. Pero mientras muchos se alimentan de estas falsas profecías, el mundo comienza a negarlas, porque hay que negarlas, y la iglesia misma la está negando. Pero lo peor de todo es que nuestra humanidad, junto con las falsas profecías, comenzará a negar las profecías de la Biblia y a decir tampoco creo en ellas, porque es parte de las fábulas de los hombres, de la mentalidad fatalista de que el mundo se va a acabar. Por lo tanto, vivamos, comamos y bebamos, como decía el apóstol Pablo, y también aquellos antiguos griegos, comamos y bebamos, que sencillamente mañana nos vamos a morir. Jesús dijo estas palabras: cuando el Hijo del Hombre regrese, hablando de sí mismo, el mundo al cual Él regrese será como la generación de los días de Noé, que se estaban casando, dando a sus hijos en casamiento y estaban comiendo y bebiendo. En otras palabras, Jesús lo que dijo fue: cuando yo venga a la tierra, el mundo seguirá siendo lo mismo de todos los días, y la humanidad de forma generalizada no tendrá la expectativa de la venida del Hijo de Dios, porque no lo creen. Y además porque no les conviene. Porque si nuestra generación acepta que Jesús viene, tiene que aceptar también que Él es Señor. Y tiene que volverse de sus pecados y aceptar a Cristo como el Señor de sus vidas. Así que lo primero que destaca Pablo aquí es un sentido de sorpresa. Alguien diga conmigo: sorpresa. Por sorpresa tomará el Señor al mundo el día de su venida. En segundo lugar, la segunda palabra que quiero destacar es paz. Alguien diga conmigo: paz. Porque dice Pablo que cuando Jesús venga, vendrá justo después de que venga una sensación de paz y seguridad en el mundo. Y dice justo después que ellos digan:
paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Tuvimos algunas décadas de paz en los Estados Unidos, se oían de algunas guerras, pero ya como tal la nación americana no estaba en una guerra desde los días tal vez de Vietnam. Había una cierta quietud, una cierta paz, hasta que entramos en la primera década del siglo y la primera década del milenio. Y justo comenzando, ¿recuerdan ustedes aquella mañana de aquel martes, septiembre 11, los aviones secuestrados por aquellos terroristas invadieron el cielo de los Estados Unidos e hicieron caer aquellos dos íconos de la grandeza de la economía, las dos torres gemelas, tocaron el Pentágono, y otro quizás iba hacia la Casa Blanca y cayó en algún campo, porque se especula que los propios pasajeros que iban impidieron que la catástrofe fuera mayor y destruyeran la Casa Blanca. Pero lo que pasó ese día no solamente fue un ataque terrorista, lo que pasó ese día fue la remoción de la sensación de paz y seguridad que los Estados Unidos tenían. Y junto con esa remoción de paz y seguridad de una nación, se movió el mundo completo. Porque para el resto de la humanidad, el tener a un país impenetrable como los Estados Unidos significaba que el poderoso del mundo, al no ser impenetrable, los podría defender de cualquier ataque terrorista. Pero ese día, los terroristas y los enemigos de América le enviaron un mensaje a esta nación y al resto del mundo: no hay paz sobre la tierra y no hay seguridad nacional. Y lo sabemos muy bien. Quizás en los próximos años veremos cómo el mundo vuelve a un sentido de paz y seguridad cuando los problemas entre árabes y judíos se resuelvan momentáneamente y entren en un sentido de acuerdo de paz, que muchos políticos lo están gestando hace mucho tiempo. Los hebreos, enemigos del resto de los árabes, palestinos y todos los países que lo están rodeando, entrarán tal vez en un momento de acuerdo. Parece ser que la Biblia anuncia esto. Y cuando firmen ese acuerdo de paz, el resto del mundo dirá estas palabras: al fin estamos en paz, se acabó el conflicto en el Medio Oriente, ya los que odiaban a Israel e Israel que odiaba al resto de los países en sus fronteras están en paz, podemos dormir tranquilos. Y dice la Biblia que cuando venga ese sentido de paz y seguridad sobre la tierra, a lo mejor se entra en un acuerdo donde ya no habrá armas nucleares, donde no habrá armamentos en los países, donde todos serán una Suiza moderna pero de manera internacional, donde todo será paz y seguridad, dice el Señor. En ese momento, cuando la humanidad clame: al fin tenemos paz, les vendrá destrucción repentina y entonces será el fin. Así que el mundo será tomado por sorpresa, y en segundo lugar, el mundo, producto de que no cree las profecías bíblicas, estará sentado en su propia paz y en su propia seguridad, diciendo esto: encontramos la paz y construimos la paz por nosotros mismos, por lo tanto no necesitamos a Dios. Pero ¿qué nos dice el Señor aquí en este pasaje? ¿Qué le dice Dios a Pablo para que nos diga a nosotros con respecto a ese momento? El mundo puede estar con esa falsa paz y con esa sorpresa el día de la venida de Cristo. Pero dice Pablo esta buena noticia para nosotros: que nosotros todo el tiempo, a toda hora y en toda circunstancia, sí estaremos alerta. Alguien diga conmigo: alerta. Y esa es la tercera palabra que quiero resaltar. Un sentido de estar alerta, como cuando uno va a una carrera. Y si has corrido alguna vez y la persona que está dirigiendo la carrera, antes de dar el último disparo para que salgas corriendo, en inglés se dicen estas palabras: ready, set, go. Y salen. Y lo que dice Pablo es: la iglesia siempre va a estar en esa postura, jamás estará desprevenida, porque todo es paz alrededor de ella, sino que la postura correcta de la iglesia es como de un corredor que está esperando el disparo del de la marca para salir corriendo, porque la iglesia, como conoce la palabra, está preparada todo el tiempo para el regreso de su Señor. Alguien diga amén. Y hay dos palabras que aquí yo quiero resaltar. Una es revelación y la otra es iluminación. Alguien diga conmigo: revelación. Y la otra es iluminación. ¿Qué significan estas dos cosas? Muy sencillo. Revelar significa quitarle el velo a algo que está tapado. Levanta tu Biblia un momentito. Todo el que tiene una Biblia hoy aquí, aunque sea electrónica, la Biblia que trajiste, ponla arriba. Ahí está. ¿Sabes lo que estás levantando? Estás levantando la revelación de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo se tomó el tiempo a través de los siglos, 1000 años, un milenio, usando distintos hombres y distintas personas para, por medio de ellos
y de la presencia del Espíritu Santo que les daba la palabra, nos escribieran la revelación divina. ¿Alguien diga amén? Lo que te estoy diciendo es que la iglesia no tiene razón para estar ciega, porque Dios nos dio su palabra y se tomó el tiempo a través de estos escritos quitarle el velo a su presencia, quitarle el velo a su verdad y decirnos: ahora ustedes pueden tener acceso directo a leer la Biblia y a poder alimentarse de ella. Por si fuera poco, hace 500 años en la historia, un 31 de octubre, que no solamente es día de brujas, 31 de octubre, hace 500 años atrás, se levantó allí en Alemania, en una abadía en Wittenberg, aquel hombre llamado Martín Lutero. ¿Lo recuerdas? ¿Te parece? Oh, Martín Lutero, ese es Martin Luther King. No, espérate, Martin Luther se puso el nombre de Martin Luther King pensando en Martin Lutero, el reformador de la iglesia. Aquel sacerdote católico que cuando llega a la Biblia amarrada con unas cadenas y descubre la revelación de que el justo por la fe vivirá, a partir de ese momento se revoluciona su espíritu. Y comienza a decir: el pueblo tiene que leer esto. Y yo tengo que llevar la Biblia a cada mano y a cada persona. Y escribe 95 tesis que las clava allí en la puerta de la abadía. Y con esto hace una proclama desde Alemania al resto del mundo. Y nosotros hoy somos el resultado de un hombre que se levantó para traer una reforma a la iglesia. Dios usó a un hombre para que la revelación de Dios, que había quedado oculta de la mayoría de las personas, volviera a las manos del pueblo. ¿Alguien alaba a Dios por eso? Porque Dios te dice: tú eres la generación que tiene el privilegio de no estar ciega, porque tienes en tus manos una Biblia y ahora tienes versiones electrónicas de toda clase y de todo tipo. Tú puedes leer y saber cuándo tu Señor vendrá, y no necesitas un profeta que te lo anuncie, porque ya la profecía más segura te dijo que Él volverá, y eso es verdad. Alguien alabe a Cristo. Ahora, si tú le quitas el velo o el manto que cubre algo y lo dejas en una habitación oscura, lo más probable es que todavía no logres identificar lo que hay dentro. El Espíritu Santo trajo la revelación por medio de los escritores, y tenemos en nuestras manos la Biblia, la palabra de Dios revelada. Ya no hay un velo, Dios lo quitó. Amén. Lo único que nos hace falta a nosotros es que se nos encienda el bombillo. Es que seamos iluminados, es que alguien nos alumbre la habitación para que nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. El mismo que reveló la Escritura a través de los que nos dieron la Biblia, ahora también en nosotros nos alumbra el entendimiento para que cuando leamos la Biblia entendamos lo que leemos. Wow. Entonces, cada vez que tú no entiendas algo, tú tienes el recurso dentro de ti, que es el Espíritu de Dios, y tú tienes que decirle: ayúdame a entender la Escritura, Señor. Y Él te va a dar el entendimiento. Va a usar hombres y mujeres, claro que sí, usa a los predicadores. Por eso estoy predicando. Y por eso creo en la predicación, porque creo que todavía nos puede transformar la vida. Pero sin duda, dice Juan, que tenemos el maestro más seguro viviendo dentro de nosotros, la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, para que lo que tú no entiendas de Dios, Él te lo enseñe y tú estés preparada y preparado, sabiendo todo lo que tiene que ver con la venida del Señor, para que cuando Él venga, tú no estés como el mundo, con un sentido de sorpresa, de paz y seguridad, sino preparado como un corredor, esperando el disparo para salir corriendo hacia la meta, que es Cristo nuestro Señor. Alguien diga amén. El mundo va a estar en sorpresa, va a sentir que tiene paz, una paz falsa y no verdadera, pero tú y yo vamos a estar en alerta, porque dice la Biblia que nosotros somos hijos de luz y del día. Nosotros no somos ni de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. La iglesia tiene revelación y la iglesia tiene iluminación. El único problema con la iglesia es que teniendo ambas cosas se quede dormida. El único problema de la iglesia es que teniendo tantas versiones de la Biblia no leamos una. El único problema de la iglesia es que teniendo un mensaje tan claro en las Escrituras, siempre estemos pendientes de lo que tiene que decir el nuevo profeta, el nuevo pastor y el que trae la última revelación. El único problema de la iglesia es que estamos entretenidos en nuestra vida diaria y se nos olvida que Dios tiene algo que decirnos que tiene que ver con nuestra generación.
Por lo tanto, la última palabra que yo quiero resaltar es esta: preparados. Alguien diga conmigo, preparados. Porque mientras el mundo va a ser tomado por sorpresa, el Señor le habla hoy a una iglesia y le dice estas palabras: iglesia amada, tú tienes que estar alerta y tú tienes que estar preparada. Tú tienes que estar lista para cuando yo venga, y tienes que estar preparada para que cuando yo venga el escenario esté preparado para encontrar una iglesia gloriosa para el momento de mi venida. La pregunta es: ¿cómo una iglesia se prepara? Y hay 3 palabras que Pablo nos da en este pasaje que yo quiero dejarles a ustedes rápido en esta mañana. La primera es que sea una iglesia sobria. Alguien diga sobria. Si no entendiste lo que quiere decir la palabra, te voy a decir lo contrario a estar sobrio. Si tú no estás sobrio, estás borracho. Así que cuando Pablo dice que la iglesia preparada es una iglesia sobria, lo que está diciendo es: una iglesia sobria es una iglesia que no está borracha. Y no está hablando de bebida alcohólica, está tomando la imagen de la bebida alcohólica que nos nubla la vista y controla nuestras capacidades de voluntad, de decisión, de razonar correctamente, de tomar decisiones correctas, y todo se afecta bajo la influencia del alcohol. Dice: así hay iglesias que están embriagadas, que están borrachas, que están totalmente desprovistas de la capacidad para mantenerse alerta para cuando el Señor venga. La borrachera espiritual es quizás el resultado de tomar demasiada bebida espiritual, de querer estar bebiendo todos los días de algo nuevo. Y yo veo con mucha preocupación que se ha levantado un deseo dentro de la iglesia de todos los días experimentar algo nuevo, de tener algo nuevo. Y hace 2000 años atrás, este mismo hombre que escribió este pasaje, en otro de sus cartas dijo: ustedes están completos en Cristo. Y hasta donde yo sé, uno que está completo no necesita nada más. Por lo tanto, lo que el Señor nos dice no es que buscamos algo que nos complete, sino que aquel quien nos completa sea el centro de nuestras vidas y la razón de nuestra alabanza y de nuestro vivir y la pasión de nuestras vidas todos los días hasta que Él venga. Nosotros no necesitamos que alguien nos diga algo nuevo para vivir la fe, sino que todos los días nuestra fe, la misma del comienzo, esté viva y ardiendo como una lámpara encendida. Le estoy hablando a una iglesia despierta en esta mañana. Le estoy hablando a alguien que pueda recibir la palabra y decir: de eso se trata. De encontrar satisfacción, de encontrar que estoy completo, que ya no necesito alimentarme de nada más, sino todos los días comer la misma comida espiritual que tiene el nutriente para mantenerme vivo hasta que Él venga. Saben, Israel, cuando estaba en el desierto, Dios todos los días les daba maná. Y no había maná. Esa era la comida de todos los días. Y ustedes saben que ellos tenían que salir hoy y tomar el maná, y si cogían doble porción o tomaban doble porción este día, hoy lunes para mañana martes, la del martes que habían tomado al siguiente día cuando amanecía y era martes, estaba podrida y comida por gusanos. Porque el Señor les había dicho: les tengo una provisión diaria, pero siempre será de lo mismo. La iglesia tiene que entender esto. Detrás de esto hay un mensaje espiritual. De la misma forma, el Señor nos está dando todos los días la misma palabra. La Biblia es una sola, pero eso sí, acuérdate que Dios tiene para ti la porción de hoy y debes comerla con mucho hambre, como el que no tiene otro alimento, y no guardar para mañana. Hoy ya leí 2 salmos, mañana no tengo que leerlo. Si tú lees hoy lo que debieras buscar mañana, se te va a podrir en el vientre y no tendrás la revelación y la iluminación del Espíritu para el día que estás viviendo. Debemos tener la actitud del que dice: es maná lo que está cayendo, es palabra viva, es Dios revelándose a mi vida, yo lo necesito hoy, y es el hoy lo que Dios necesita de mí para revelarse a mi vida. Aplaude con lo que está aplaudiendo en este lugar. En otras palabras, escúchame bien, nosotros estamos pendientes de lo que pasó en nuestras vidas y sobre todo estamos mirando a lo que viene por delante, pero Dios en su eternidad siempre nos trata en el hoy. Por eso cuando se le reveló a Moisés, no le dijo: vete al pueblo y dile que yo soy el que fui, te envía. Tampoco le dice: yo soy el que seré. Le dice: ve en el nombre de yo soy el que soy.
Porque Dios tiene una relación con nosotros y una revelación para nosotros y una iluminación de su Espíritu Santo para nosotros que es diaria. Tú estás completo en Él, pero tú te llenas de Él progresivamente todos los días de la misma palabra. Y pudiera ser que hoy Dios te hable a través del Salmo 23 y mañana te vuelva a decirle el Salmo 23 y resulta que cada día te da algo diferente. ¿Te ha pasado? Ay, no, pastor, porque ¿dónde queda el libro de los Salmos? Espero que eso no nos pase a nosotros. ¿Sabes? Un pastor se levantó en una iglesia y abrió su Biblia y predicó ese día sobre Juan 3:16. La iglesia se fue feliz porque él habló del amor del Señor, de que había enviado a su Hijo por todos nosotros. Vinieron a la semana siguiente, domingo, y abrió la Biblia y predicó nuevamente sobre Juan 3:16. Algunos se miraron como contrariados y dijeron, bueno, vamos a perdonárselo porque a los pastores a veces repiten mucho las mismas cosas. Pero llegaron la tercera semana y el hombre abrió la Biblia en Juan 3:16 y les predicó un mensaje de Juan 3:16. Ya estaban medio incómodos, pero dijeron, vamos a darle un chance más porque dicen que a la tercera va la vencida y a la cuarta, pastor, la despedida. Llegó la cuarta semana y el pastor, ¿de qué creen que habló? De Juan 3:17. No, de Juan 3:16. Y predicó otra vez y ya esta vez no pudieron más y lo vieron al final algunos y le dijeron, pastor, llevas 4 semanas hablando de Juan 3:16. ¿Será que puedes cambiar el mensaje? Y él les dijo, claro, por supuesto, cuando el mensaje los cambie a ustedes. Yo puedo cambiar el mensaje cuando el mensaje los cambia a ustedes. En otras palabras, si Dios es reiterativo en lo que te está diciendo, es porque quizás lo que te está diciendo todavía no lo estás entendiendo. Y Dios nos ha estado diciendo por varias semanas y nos va a estar diciendo desde aquí hasta el día de su venida que Él no quiere una iglesia jugando a ser iglesia. Que Él no quiere una iglesia tras rituales humanos, tras las tendencias de los seres humanos y las cosas que hacemos para calmar nuestra conciencia religiosa, sino que quiere una iglesia preparada, una iglesia sobria, porque todos los días come el maná del cielo que es para hoy y todos los días se sacia en aquel, únicamente en aquel que nos hace completo en Él, hoy, mañana y siempre. Y a Él sea toda la gloria. Para estar preparados no solamente debemos estar sobrios, sino que también debemos, una vez más, esta palabra salta en este pasaje, debemos estar alertas. Alguien diga conmigo, alertas. El estar alerta no solamente implica estar despierto, implica mirar y saber lo que se ve a la distancia. La idea es, en inglés se usa la palabra watchman. Se traduce en Santo Domingo le dicen guachimán. Cuando yo fui a Santo Domingo la primera vez me dijeron, mira, pregúntale al guachimán. Y yo dije, guachimán. ¿Y qué cosa es un guachimán? Dice, el que tiene el fusil en la mano. Era un guardia de seguridad. Con una escopeta, ¿no? Y yo dije, el security. Dice, no, guachimán. Entonces me enteré que había una compañía que se llamaba Watchman, algo así. Y por ahí salió el guachimán, ¿no? Nosotros los latinos cambiamos todas las cosas, ¿no? Y por eso dice que el mangú, ¿no? El gringo que decía, man, good. Entonces, mangú. Y el congrí de los cubanos, porque el americano lo comió y cuando lo comió dijo, this is concrete. Concreto. Y él dijo, mira, le dicen congrí. Entonces eso es propio nuestro, ¿no? Pero no me voy a desviar por ahí. Pero la traducción bíblica es watchman en inglés. En las palabras, en la versión del 60, sobre todo en el Antiguo Testamento, la palabra que van a encontrar es atalaya. Por eso los testigos de Jehová tienen una revista que se llama Atalaya. ¿La han visto? Y ustedes dicen, ¿qué significa esto? Esta gente, hasta los nombres son raros. No, lo que significa es un vigía. De hecho, la organización de los testigos de Jehová se llama The Watchtower, la torre del vigía. Ellos tomaron una declaración bíblica que nada tiene que ver con ellos, que tiene que ver con la verdad de Dios. Lo que está hablando el Señor es, los pueblos antiguos, mientras el resto dormía, tenían soldados en torres altas que estaban vigilando toda la noche. Estaban vigilando toda la noche. Y ahora cuando estuvimos en España, estuvimos en ciudadelas donde había ciudades amuralladas y cada ciertos pasos, cada ciertos pies de distancia, había un lugar de seguridad donde un soldado ponía su arma y ahí estaba toda la noche vigilando la entrada a la ciudad. Ese es un vigía.
Es alguien que se supone que esté despierto, digan conmigo, despierto, pero también tiene la capacidad o tiene los recursos o tiene los equipos para mirar a distancia y saber quién se acerca cuando el resto no lo ve. ¿Sabe lo que nos está diciendo la Biblia? Cuando nos dice que estemos alertas, cuando nos dice que seamos vigías, cuando nos dice que nosotros tenemos que ser los watchmen de la ciudad, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que ver por adelantado lo que este mundo no ve. Y yo te pregunto, ¿tú estás viendo? ¿Tú estás viendo la época en la que estamos viviendo? ¿O tú te estás cruzando de brazos y dices, sabes, es lo mismo de siempre? Catástrofes ha habido siempre, violencia ha habido siempre, padres que maten a sus hijos o viceversa ha habido siempre, ladrones ha habido siempre, sí, pero no te das cuenta que el incremento de la violencia, de las catástrofes y de lo que está ocurriendo es inmenso, que va en aumento. Y el Señor dice que en la medida que los dolores de parto de la mujer aumenten, es porque el niño está por nacer, es porque el hijo está por venir, es porque la iglesia está por ser recogida por su Señor. Por eso nos dice Pablo que para estar preparados no solamente debemos estar sobrios, y ya sabemos que para estar sobrios debemos ir a la misma palabra y tomar del mismo espíritu, que es la misma agua de Dios, todos los días. Y no solamente debemos estar alertas, que es la capacidad de estar despiertos y mirando a la distancia, sino que también nos dice que debemos estar equipados. Alguien diga conmigo, equipados. Y la mentalidad aquí de Pablo y el lenguaje es el de ejército, de guerra, de soldados. Y por eso usa algunas palabras y dice así el apóstol Pablo: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Y aquí viene el equipamiento: la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos equiparnos, y menciona aquí dos partes esenciales de la armadura, que es más amplia en Efesios capítulo 6. Él habla de la coraza de fe y de amor. A ver, alguien diga conmigo: coraza de fe y de amor. Y el casco de la esperanza de la salvación. La mente asegurada por la salvación, y en nuestro pecho la coraza protectora de la fe y del amor. Lo quiero resumir con una frase que el Espíritu Santo puso en mi corazón unos días atrás. Venía solo en el carro, venía manejando, venía hablando con el Señor, y de momento me invadió esta frase. Yo sé que vino de Dios, y decía así lo siguiente: la impresión del Espíritu dentro de mí. La generación de estos días, y hablaba de la iglesia, es una generación que pone toda su confianza y cree que todo su poder está en su boca, cuando en realidad el poder de la iglesia y la victoria de la iglesia está en la fe. La Biblia dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo: vuestra fe. Es por la fe y por la palabra que declaramos la verdad de Dios. Pero no es nuestras declaraciones que salen de nuestras emociones las que van a cambiar al mundo. Es la palabra de Dios que nos produce fe, la cual nosotros, al creerla y proclamarla con nuestros labios, nos da la fuerza para permanecer firmes hasta que Él venga. Por eso, mis queridos hermanos, no importa lo que tú repitas con tu boca como un papagayo, lo que hace falta es la vida de Dios dentro de tu corazón, formando a Cristo. Y cuando éste sea formado, ese mismo Cristo hablará a través de tu boca. Vístete, dice Pablo, con la seguridad de la salvación. Que tu mente no sea bombardeada por las mentiras del diablo que te dicen hoy: eres cristiano, y mañana ante el primer pecado te dicen: ya no tienes salvación. Asegúrate de que tu vida no está fundada en lo que tú haces, sino en lo que Él hizo. Asegúrate de que tienes vida eterna, no porque te dejaste crucificar tú en una cruz, sino porque el Hijo de Dios murió en tu lugar. Déjale al Espíritu Santo testificarte que si tú te estás arrepintiéndote de tus pecados, dejando una vida de pecado para ser transformado en la nueva vida, ese es el testimonio interno del Espíritu de que eres nueva criatura. Alguien diga amén. Estás siendo transformado, estás siendo cambiado, estás dejando los pecados, estás dejando de mentir, estás cambiando tus tendencias sexuales, tus tendencias en la vida, de cómo hablas, de cómo te expresas. No es porque te volviste buena o porque te volviste bueno, es porque Él en ti te está transformando.
cuando nosotros llegamos a esta seguridad basada en la palabra, por eso tienes que tú tener mucha seguridad y mucha ancla en la palabra de Dios, porque ella es la que te asegura de que tú estás en Cristo. Mis primeros años en la vida cristiana, mi primer año fue de desgracia, porque todo el tiempo el diablo me acusaba para decirme: ves que no eres cristiano, ves que no tienes vida eterna. A la más mínima falla, la voz era tan fuerte que hubo días en los cultos que no participaba de la cena, porque yo estaba mal con el Señor, o porque Satanás me hacía ver que una simple mentira, que algo que había hecho ya no merecía no solamente participar con la iglesia de la ceremonia o del memorial de la cena, sino que ya yo no era salvo. Y había acusaciones y había mentiras. Y para colmo poníamos las películas en aquel tiempo que decían: como ladrón en la noche, dejados atrás, el trueno distante. Y yo veía pastores en las películas que se quedaban, y veía cristianos. Yo decía: Dios mío, yo soy uno de esos. Porque no tenía seguridad de salvación. ¿Y cómo vino la seguridad de salvación? Me imagino que algunos a los que les compartí oraron por mí, y por eso debemos apoyarnos unos a otros. Pero lo que se provocó dentro de mí por la acción directa del Espíritu Santo fue una sed por la palabra. Y en la medida que yo iba leyendo la Biblia, yo me iba liberando de mis propios pensamientos. En la medida que yo me iba llenando de Dios, yo iba zafándome de mí. En la medida que yo me iba llenando de Dios, yo tenía recursos para reprender al diablo. En la medida que Él me decía: tú no mereces ser perdonado, yo realmente me afirmaba a mí mismo que la Biblia dice que mi perdón no está por cuán bueno yo sea, sino porque el bueno, Jesucristo, ocupó mi lugar. Que no importa si el justo cae 7 veces Dios lo levanta. ¿Y qué pasa si cae 8? También. Solo que el 7 es número perfecto y habla de un número indeterminado de veces en las cuales Dios te va a levantar y te va a poner en la misma roca. Y te va a poner en la seguridad de la salvación. Todos los días afirma tu vida con la seguridad de tu salvación. Tu mente está siendo bombardeada por Satanás. Una iglesia preparada es una iglesia segura de a quién sirve, a quién cree y quién está reinando en nuestros corazones. Y por supuesto, una iglesia segura es una iglesia que su pecho, su corazón, sus emociones, sus sentimientos están guardados en la fe. Por eso ya no vivimos por lo que sentimos, vivimos por lo que creemos. No hay tal cosa como hoy levantarme y decir: hoy no me siento cristiano. No hay tal cosa como un sábado en la tarde decir: ya no me siento cristiano, me voy para una discoteca. Porque yo no vivo por lo que siento, yo vivo por quién soy. Y ese quién soy está fundamentado no en mis emociones que cambian todos los días. Por eso llevo 20 años casado con Swanley, no solamente porque lo siento, es Dios provocando en mí lo que siento por un compromiso de fe que hicimos el uno con el otro y los dos con Dios. Entonces Dios todos los días nos permite amar a las personas que amamos, comprometernos con las personas que nos comprometemos, en la medida que le dejamos a Él gobernar nuestras vidas y que su fe inunde nuestros corazones. El Señor está por venir. No sabemos el día ni la hora. Tal vez tenga que peinar muchas más canas de las que me han salido, y a lo mejor me encuentre el Señor mucho más arrugado y ya viejito y anciano, y tal vez algunos de ustedes se me adelanten, o algunos nos adelantemos y nos vayamos ante la eternidad. No sé, pero que el Señor está por venir, está más cerca, porque Él dijo que estaba cerca hace 2000 años atrás. Ahora está más cerca. Cuando Él venga, que encuentre una iglesia preparada, una iglesia sobria, porque no se alimenta de lo que dice fulanito de tal que tiene nombre, sino de lo que dijo Jesucristo, que tiene nombre sobre todo nombre. Que cuando Él venga, se levante una iglesia preparada, que está alerta, porque mira la distancia y discierne por la palabra y el Espíritu lo que viene por delante, y lo olfateamos, lo leemos y lo vemos por el discernimiento del Espíritu. Y cuando Él venga, que encuentre una iglesia equipada, segura de su salvación y peleando la batalla de la fe, que es la victoria que ha vencido al mundo. Termino con esta promesa. Denle un aplauso al Señor. Termino con esta promesa que el Señor mismo hace a través de Pablo en este pasaje. Y nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, aquí la expresión dormir habla de la muerte, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros
y edificaos unos a otros, así como lo hacéis ahora. ¿Quieres ponerte de pie?